Soy Ricardo Baruch. Yo soy Alan Fonseca. Yo soy Ángel Candia. Yo soy Akiko Bonilla. Bienvenidos a Sexcandal. Queridos Sexcandalivers, ¿cómo están? Yo soy Ricardo Baruch y estamos en otro juevesito de Sexcándala. ¿Y qué creen? Me dejaron solo esta vez los escandalosos, pero le mando un abrazote y besote a Kiko, Ángel, Alan, que como saben, pues ahorita estamos en el mes del orgullo y siempre hay un montón de actividades, así que hemos andado todos de arriba para abajo en varios estados de la República y haciendo un montón de cosas. Así que bueno, pues nos estamos dividiendo un poquito la grabación, pero muy pronto estaremos de vuelta todos juntos. Pero mientras tanto, afortunadamente tengo a dos súper invitados que nos van a ayudar a entender un poco más de este tema relacionado con VIH. Y ya sé que hemos hablado muchísimas veces de VIH, pero como saben, hemos hablado desde muchas perspectivas. Que si la PrEP, que si qué onda con una potencial vacuna, que sí qué está pasando con el desabasto de medicamentos. Entonces, esta vez también vamos a hablar, digamos que de un tema más o menos coyuntural que está pasando aquí en México, pero a pesar de que es un tema como, pues sí, coyuntural y un poco legal, por decirlo de una forma, lo importante es que entendamos, digamos que por qué sería importante estos cambios que se están dando en nuestro país, y para ello tenemos a dos personas que son expertas en estos asuntos y con quien he tenido el privilegio de colaborar durante los últimos años. Y bueno, uno de ellos es Antonio Matus, que está colaborando con la organización AHF, antes llamada AIDS Healthcare Foundation, pero ahora AHF a secas. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, estoy muy contento de estar aquí y sobre todo del tema que vamos a abordar, que está buenísimo. A mí me parece muy interesante. Sí, bueno, es que además nosotros somos un poco como de ñoños de los temas así como políticos, legales. Entonces, por eso nos emociona también un poco más. Y nuestro otro invitado es Aldo de Inspira Cambio y que también colabora con varios otros proyectos relacionados con VIH, con salud sexual, con consumo de drogas. Así que, ¿cómo estás, Aldo? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y también estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de que vamos a platicar de temas que son importantes, de temas que tenemos que llevar a la mesa y que tenemos que seguir hablando sobre ellos. ¿Va? Claro, Gracias. y además, una de las razones por las cuales dijimos, bueno, pues es mes del orgullo, pero en realidad también tenemos que hablar de VIH, es porque, pues como aquí lo hemos dicho muchas veces, tenemos que recordar que por lo menos en México y en la mayoría de países de América Latina, pues los hombres gays, bisexuales, otros hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, también hombres trans, son de los grupos más afectados por el VIH, así que pues no podemos despegar, digamos que estos asuntos de lo LGBT con la cuestión de VIH, de salud sexual, y por ello es que pues consideramos que sería un momento adecuado y porque además acaba de suceder hace algunas semanas que finalmente se actualizó la norma oficial mexicana de VIH, que ahorita para quien no tenga mucha idea de qué es esto, pues les vamos a explicar de qué se trata y por qué digamos que consideramos que es tan importante. Pero bueno, antes de entrar en el tema, Toño, ¿por qué no nos dices tú qué haces, dónde has estado, por qué instituciones has pasado y por qué digamos que para que entendamos por qué te interesa este tema? Bueno, yo empecé a trabajar inicialmente estos temas tan apasionantes desde el punto de vista de los derechos humanos. Empecé en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca. Ya hace, no les digo hace cuántos años, pero ya tenía algunos añitos. Y tuve después la oportunidad de colaborar en el CUESIDA Oaxaca. Pues también va de la mano con el Capacits, están unidos ahí en Oaxaca. Yo soy de el esta COESIDA entidad. es el Consejo Estatal. Es el Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA y está junto con el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual. Se necesita un poco de aire para decir todo este título, pero son instituciones en Oaxaca muy importantes. También hay varios Capacits, como sabemos, en prácticamente todo el país. Y bueno, pues desde ahí yo siempre vi la parte y sigo haciendo lo de los derechos humanos, de la normatividad, es lo que a mí me gusta, yo soy abogado. Y bueno, después tuve la oportunidad de estar en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y actualmente coordino los temas de abogacía en AHF México y estamos viendo este tema, por ejemplo, de la norma oficial mexicana, cómo puede influir y cómo puede realizar verdaderos cambios. Nosotros sabemos que hay varios tipos de cambios. Este podría ser una especie de cambio estructural
si es que se implementa bien. Entonces, a mí me encanta mucho esto. Vemos. Muy bien. Ese es el centro de esta plática, ¿no? Excelente. Y tú, Aldo, platícanos un poquito de ti y sobre todo, digo, antes de entrar al aire, estábamos platicando sobre temas relacionados con cristal. O sea, Aldo es una de las personas que está trabajando más estas cuestiones relacionadas con el uso de cristal en la comunidad gay. Entonces, y es parte de un proyecto también muy interesante que se llama Circo Crico. Entonces, platícanos un poquito de qué haces, Aldo. Muy bien, pues bueno, primero, pues mi quehacer o vaya, la manera en la cual como nació todo esto que he hecho fue a partir de mi diagnóstico de VIH. Entonces, 2019, entonces yo empiezo a unirme a grupos, a colectivos de personas que viven con VIH. Pasé por la red de jóvenes y adolescentes positivos, luego me uní a Vive Libre y después de ahí me uní a una asociación civil en la cual yo trabajaba como tal en temas de detección oportuna, prevención y tratamiento de VIH e ITS, ¿no? Y actualmente trabajo en Inspira Cambio C como coordinador de Agenda VIH. Y digo, Agenda VIH es una cosa impresionantemente grande porque coordino muchas actividades, ¿no? Una que me gusta mucho es coordinar un espacio de atención que tengo en clínica especializada con VIH que se llama Apoyo Comunitario, que básicamente lo que hace es que las personas que están y que llegan a la clínica naveguen de la manera más sencilla, ¿no? Para que no anden ahí como viendo por dónde andan, ¿no? Y qué hacen y que si llegué al lugar que si era, Sí. que no era, bla, bla, ¿no? Pero también en otros temas o en temas como más personales, que son temas que me cruzan, estoy trabajando pues en un colectivo que se llama Circo Crico, en el cual abordamos el consumo de cristal entre hombres que tenemos sexo con hombres en contextos de chemsex. Tuvimos una primera edición el año pasado que estaba como muy acotada a justamente HSHs, pero hombres que tienen sexo con hombres, vaya. Este año lanzamos ya la convocatoria para la segunda edición y básicamente ahora la carpa se abre porque la carpa ya es para todas las experiencias. Ya no le estamos como poniendo que solamente tengan que ser hombres que tienen sexo con hombres, sino cualquier persona que esté en activo o que haya tenido algún consumo de cristal y que a través de un componente cultural y de expresión artística pueda, o testimonial, pueda expresar, ¿no? Esa relación que tiene con el cristal. También, por ejemplo, encontrar un espacio en el cual compartirse con otras personas que consumen cristal. Un espacio que posiblemente sea donde no hablemos sobre el consumo, pero sin consumir, ¿no? Claro. Y un espacio que no está pretendiendo llevar un rumbo en el cual le digamos a las personas qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Sino que simplemente planteamos preguntas y vemos si es que podemos resolver algunas de ellas y dejamos a la persona que tenga una libre decisión y que la persona pues vea, ¿no? Al final del día tiene la información y con base en ello decidirá qué es lo que hará con su relación con el consumo de cristal. Claro, y además, bueno, esto de Circo Crico les compartiremos también, les podemos compartir en redes sociales, pero tienen la convocatoria abierta, así que si alguno de ustedes es consumidor, ha sido consumidor o está relacionado, digamos que con el mundo del chemsex, pues puede participar. Es aquí en la Ciudad de México en algunos meses, pero bueno, entrando ahora sí en materia, ustedes habrán escuchado que hace algunos días hubo quizás en las noticias como bastante discusión respecto a la cancelación de algunas normas oficiales mexicanas, ¿no? Es decir, y las normas oficiales son, digamos que, pues, las políticas que guían más o menos o los lineamientos de cómo se deberían tratar ciertas cosas en diversos espacios del gobierno, incluyendo los temas de salud, ¿no? E incluyendo pues algunos temas específicos, o sea, no necesariamente una enfermedad o un padecimiento, pero también puede ser alguna otra situación, como puede ser, por ejemplo, la lactancia materna, brindar anticonceptivos, atención a la violencia de género. Pero bueno, afortunadamente la de VIH no se canceló y más bien lo que pasó es que por fin se aprobó este documento que se había escrito desde hace varios años con la participación de diferentes instituciones de gobierno, de varias organizaciones de la sociedad civil y que digamos que plantea algunas cosas pues nuevas de cómo deberíamos estar respondiendo a la epidemia del VIH en México.
obviamente, pues en teoría, pues basados en evidencia y basados como en las mejores prácticas que se tienen digamos que a nivel mundial. Entonces, Toño, ¿por qué no empiezas platicándonos un poquito de, bueno, qué decía o más o menos por dónde iba la norma oficial anterior que trataba de VIH, que es la 010, y por qué deberíamos, digamos que estar volteando a ver esta nueva NOM que acaba de empezar a surtir efecto? Sí, para mí puede ser un cambio de paradigma si nos esforzamos, ¿no? Para empezar, sabemos que estas normas oficiales son regulaciones técnicas, es decir, parten de descubrimientos de la ciencia, de elementos científicos, de este rollo bastante de lo comprobado, de la experiencia que nos ha resultado además. Y bueno, si bien es cierto que, por ejemplo, la primera norma oficial mexicana, si no mal recuerdo, fue en el 93, imagínense, es la primera respuesta que tuvo el Estado mexicano en el 93 frente a lo que se decía la epidemia de SIDA o a la epidemia nacional enfrentada desde nuestras autoridades, a través de un documento así de, pues vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar este fenómeno que está llegando a todo el mundo y que ya nos llegó a México? Llega hasta el 93 y ahí refleja muchas exigencias también de la ciudadanía, muchas cuestiones técnicas para el abordaje de cómo considerar en ese entonces a una persona seropositiva, cuando hablábamos ya de un caso a lo mejor de SIDA, etc. Después de eso se revisó y se hizo una modificación en el 98 y luego llegó la norma del 2010. Esta norma del 2010 ya era un poco más técnica, un poquito más sensible, digámoslo así. Pero nos seguía hablando de términos que para mí no eran tan adecuados. Era muy, muy, muy técnica. Nos hablaba ahí de términos médicos, términos pues, que se hablan en química y que se entienden exclusivamente en química. Utilizaba un lenguaje que no era tan sensible, o sea, hablaba de seropositivos, no hablaba tampoco de derechos humanos, nos hablaba de lo que se conocía en ese entonces como garantías individuales. No se hablaba ni por equivocación de PrEP, porque apenas estaban surgiendo todas estas innovaciones. A duras penas se hablaba, por ejemplo, de la profilaxis post-exposicional, pero en algunos casos. Y bueno, eso entre algunas otras situaciones que era prácticamente limitar pues a la atención médica, a cómo detectar un caso de VIH, pues hay que darle antirretrovirales. Y estamos hablando de un periodo en el que todavía estábamos en la situación donde no había ni la optimización del tratamiento, es decir, cuando no teníamos disponibles muchos de los medicamentos que ya existen ahora y que son recomendados a nivel internacional. Exacto, nada más paréntesis, no me acuerdo en cuál de los episodios, pero si ustedes han escuchado los episodios anteriores de VIH, les platicábamos cómo, por ejemplo, a principios de los 2000, pues la mayoría de personas que vivían con VIH tenían que tomar más de una decena de pastillas, ¿no? Estamos hablando de tratamientos mucho más, pues, rudimentarios, por decirlo de una forma, y cuando, pues, la prevención básicamente se reducía a uso del condón, ¿no? Entonces, pues sí, eran otros tiempos. Sí, era prácticamente esto es lo que hay, esto es lo que hay que utilizar y hay que ponerlo. Eso sí tenía esta ventaja de que desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación, como la mayoría, bueno, como todas las normas, ya era considerada con esta categoría de interés público y por tanto era obligatoria durante el tiempo que estuvo vigente. Es decir, la tenían que observar todas las instituciones públicas y pertenecientes a este órgano colegiado que se le llama Sistema Nacional de Salud. Entonces, también tenía unas ventajas, hay que decirlo, estaba ya viendo o previendo grandes candados para el tema de la detección en términos de asegurar la confidencialidad, asegurar el consentimiento informado, asegurar que no se publicaran en listados de manejo público los resultados de las pruebas o de las detecciones, entre muchos otros candados.
sí ya era un buen esfuerzo para ese entonces para asegurar todos estos derechos que en la práctica efectivamente se traducen en eso, ¿no? Porque puede ser un documento muy técnico, pero a nosotros se nos va a traducir en la exigencia de un derecho, porque ya podemos decir, Claro. ¿sabes qué? Está en la norma y es obligatorio conforme a tal y tal numeral o tal artículo. Y en consecuencia, pues desde luego que poder exigirlo e instrumentar pues todas las acciones que están a nuestro alcance, legales o no legales, para exigir lo que está contenido ahí. Ujú. Claro, y eso es muy importante porque también, como lo hemos hablado aquí en otros episodios, pues no nos olvidemos que el VIH es uno de los temas de salud que más violaciones a los derechos humanos han provocado, ¿no? Y entonces, si bien, por otro lado, pues teníamos, digamos que ciertas garantías, también la norma, aunque era un tema de salud, incluía pues ya algunas de estas disposiciones. Y una de las cosas también que creo que es importante mencionar es que al menos la de VIH, a diferencia de otras normas, sí incluyó o históricamente ha incluido la participación de organizaciones de la sociedad civil, porque, como bien lo hemos dicho aquí también muchas veces, pues en realidad quien empezó con la respuesta al VIH en México y en el mundo, pues fueron las mismas comunidades afectadas y no necesariamente el gobierno. Y entonces ahí es donde pues organizaciones han participado, y esto no nada más sale como de la buena voluntad de algún funcionario en el gobierno que dice, ay, hay que poner esto en la norma, ¿no? Sino, ¿cómo ves, Aldo, en el papel de las organizaciones que ha jugado, digamos, que en todos estos cambios que se han estado haciendo y las exigencias que se han tenido, sobre todo en los últimos años, rumbo a esta norma? Pues yo creo que es clave, es súper clave la participación porque pues tiene este enfoque comunitario y de poner a la persona que vive con VIH y a las personas que se encuentran en un riesgo de adquirir la infección, ¿no? Y de entender sus necesidades, ¿no? De saber qué es lo que realmente necesitan. O sea, vaya, la importancia es que no solamente se haga un documento de escritorio, sino que realmente esté basado en lo que una persona necesita, ¿no? Y que eso se traduzca del papel a la práctica y que realmente tenga un impacto, ¿no? Y las organizaciones de la sociedad civil creo que hemos tenido un papel fundamental porque somos quienes en la mayoría de los casos hemos logrado solventar pues toda esa cadena, ¿no? Que se tiene que cumplir a veces de prevención, detección oportuna, tratamiento, seguimiento, ¿no? Y sobre todo pues enfocado en las poblaciones clave, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Nunca olvidar que el componente comunitario y el componente de la sociedad civil es relevante. Y lo digo ¿por qué? Pues porque vimos que hubo una limitación respecto a los recursos, ¿no? De las OSCs en 2019. Entonces, pues ahora estamos operando pues con algunas dificultades, para ser sinceros, no estamos teniendo las mismas posibilidades que teníamos antes, ¿no? Pero eso tampoco nos quita las ganas de seguir ahí, ¿no? Y de seguir impulsando todo esto, porque es un tema importante, porque es un tema que yo creo que a todas nos cruza, a todas las personas nos cruza. Rápido voy a citar una frase de un colectivo que se llama Ofender la Sociedad, que dice, el VIH vive en todos, vive en tu sangre o vive en tus prejuicios, ¿no? Y también ellos comentan que la experiencia individual no define la colectiva. Entonces creo que basado en eso, pues es importante destacar que pues la sociedad civil ha estado ahí presente y seguiremos presente, porque la verdad es que creo que nuestro trabajo es clave ante la respuesta de la epidemia de VIH. Claro, y además viendo, quizás hayan visto en algunas redes sociales que de repente se ha atacado últimamente mucho el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, cuando en realidad pues las organizaciones somos quienes llegamos hasta las poblaciones más afectadas, pero también quienes hemos impulsado otro tipo de cambios, como lo que decías ahorita, Toño, en cuanto al lenguaje, ¿no? O sea, sí. O sea, en los 90, o sea, claro, uno iba a una clínica, a un hospital, y era normal escuchar que el personal de salud dijera los idosos, ¿no? Aquí este es el consultorio de los idosos, ¿no? O sea, este tipo de normas también ayudan a cambiar estas cuestiones, porque, por ejemplo, a principios de los 2000, pues ya era así como, a ver, aquí está el documento que dice que no puedes decir sidoso, ¿no? En ese momento pues era todavía como cero positivo. Uh-huh. Hoy en día ya se habla de persona con VIH, ¿no? Que es el término correcto. Pero incluso, a pesar de que
sonara como un poco superficial, entre comillas, este cambio de términos, en realidad hace toda la diferencia del mundo, como dices, Definitivamente. para las personas que están viviendo esa experiencia, ¿no? Oye, Toño, ¿y entonces qué pasa con esta nueva norma? O sea, digamos que, ¿por qué nos tendríamos que fijar en, o cuáles son las novedades? Primero nos costó mucho trabajo. O sea, a la sociedad civil le costó mucha insistencia, peticiones, solicitudes de acceso a la información, peticiones en change.org, reuniones con las autoridades para que se retomara el ejercicio. De acuerdo a la ley, se supone que estas normas se tienen que actualizar cada 5 años. La norma anterior que estuvo vigente hasta el 1 de junio de este año, de 2023, databa del año 2010. Oh. O sea, la política pública en materia de VIH, si bien es cierto que hay varias guías complementarias a esta norma que habían sido actualizadas, la principal, que es esta norma oficial mexicana, pues estaba todavía anclada en muchas situaciones del año 2010. Entonces, me parece que es algo que hay que celebrar, es algo que hay que exigir que se aplique lo que se puso. Porque así como en las normas anteriores se buscó que se afianzara la universalización o la universalidad del tratamiento antirretroviral, es decir, antirretrovirales gratuitos para todos, y otros contenidos. En esta vienen contenidos muy importantes que también van más allá del lenguaje, que, como bien lo decías, tienen que ver con un gran cambio de abordaje, de que la gente esté cómoda con el servicio, con la forma en la que nos referimos o se refieren a las poblaciones a las que ahí se mencionan, y pues va mucho más allá. Para mí tiene unas llaves. Me pongo a revisar, me puse a revisar ya varias veces el proyecto y me apasiona. Yo invito en verdad a todo el público, o sea, no necesitan saber gran cosa de médica de VIH, pero revisen la norma oficial mexicana. Me parece que es en términos generales, un súper ejercicio de política normativa, de política pública para nuestro país. Y pues dentro de las cosas que tú ya señalabas, es casi un poema, porque nos habla de terminología. Se nota que te apasiona. Que me apasiona, sí. El reto es que este poema pues se vuelva una realidad, ¿no? Claro. Que se vuelva la realidad de todas las personas que viven con VIH. Y esos son algunos de los cambios. Ya no vamos a encontrar aquí que se hable de seropositivos, que se hable de términos muy, muy técnicos. Sí hay algunos todavía, pero por ahí ya vamos a hablar en la generalidad de la redacción de esta norma de personas que viven con VIH. Y sí, se diferencia cuál es el VIH y cuál es el SIDA. Nos habla... Perdón, ahí, ojo, también para ustedes, así. No solamente esto es como para el personal de salud, o sea, es importante que todas las personas también adoptemos este lenguaje y dejemos de usar el seropositivo y algunos otros términos, y usemos personas con VIH, que es lo adecuado, ¿no? Sí, yo siempre soy muy enfático con eso, porque se redignifica a la persona, o se le reconoce su dignidad como persona, como todas las personas, ¿no? Entonces ya dejamos de ver en el texto que se hable, por ejemplo, de menores de edad, ya habla de niñas, niños y adolescentes también. Otra de las cuestiones, ya no va a hablar de preferencia sexual, como todavía está en la Constitución política. Aquí ya habla de identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Entonces, y define cada una. Entonces, y las definiciones están bien hechas. Me parece que fue un trabajo de cuidado. Desde luego opinamos muchas personas en todo este proceso. Otro, pues nos habla de grupos de población clave. Sabemos que estos grupos son en donde se deben de centrar los esfuerzos para la atención del VIH, como son hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trabajadoras sexuales, entre otros, ¿no? En donde toda la carga de las actividades, de las acciones
que debe implementar el Estado, pues van dirigidas a estas poblaciones. Y las distingue de otros grupos. Por ejemplo, los grupos en situación, es un término también así muy, muy bonito, en situación de desigualdad y vulnerabilidad. Lo digo bonito porque distingue estos fenómenos, ¿no? Claro. Me parece que es algo muy, muy correcto. Y muchos otros términos más, muy rápido, les decía, habla de derechos humanos, habla de consumo de sustancias psicoactivas, que seguro yo quiero escuchar tu opinión sobre el abordaje que se hace. Claro. Determinantes sociales en salud, notificación asistida. Desde el glosario ya vamos a ver mucho de los temas de los que habla, ¿no? Otro, reducción de daño, proveedor comunitario de salud. ¿Cómo ven? Qué bueno. Ya les voy anunciando mucho de lo que viene. Súper. Sí, eso está bueno, o sea, porque reconocer que que la prestación de los servicios de salud no solamente le pertenece al personal médico, de enfermería, de psicología, sino pues realmente las personas de las organizaciones que históricamente, por ejemplo, han estado participando, dando consejería, pues sí son también proveedores de servicios, ¿no? Y Aldo, ¿cómo ves? O sea, digamos que ¿qué otras cosas tiene que la hacen, digamos que innovadora o por qué deberían estar volteando a verla? La hace innovadora, yo creo que también porque pues introduce nuevas estrategias para acercarnos a la detección oportuna, las cuales más adelante les digo que también implican nuevos retos, ¿no? Y también acorde a la última, a la de 2010, pues también incluye ya nuevas intervenciones biomédicas, ¿no? Para la prevención del VIH. Entonces creo que esto es muy importante porque pues básicamente está no dejando a nadie fuera, ¿no? Está abarcando a toda la población casi, y es súper importante eso en términos de cómo se abordan estas nuevas intervenciones biomédicas, qué retos representan. También, por ejemplo, hace rato lo comentaban, tomar en consideración el consumo de sustancias, cómo promovemos la reducción de riesgos y daños, ¿no? ¿Qué otras intervenciones tenemos también, ¿no? A nivel comunitario, ¿no? Para poderlo abordar, ¿no? Y no solamente en términos de reducción de riesgos y daños en cuestión de el consumo de sustancias respecto a algo que se hace actualmente, que es el testeo de sustancias, ¿no? Sino también, por ejemplo, a la par, ofrecer a una persona que se pueda hacer pruebas de detección, ¿no? Y entonces de esa manera, pues captar a las personas que den positivo y poderles dar un seguimiento. Algo que me encanta muchísimo también es la parte de la atención integral de la prevención, ¿no? O sea, creo que integral es una palabra que debería de quedársenos, yo creo que ya para siempre, o debería de quedársenos ya, para allá, ¿no? Pues porque tenemos justamente que apostar a ello, ¿no? Y ser integral tal vez habla sobre muchas cosas, pero es desde la manera en la cual nos acercamos a la persona, nuestro lenguaje, el respeto a sus derechos humanos, la confidencialidad, la privacidad, todo esto, ¿no? Y también cómo es que podemos a partir de ello acercarnos a otros temas que también están relacionados con la salud sexual y reproductiva, ¿no? También otra cosa es que la detección no debe ser considerada como una causal médica para que pueda disminuir el goce y el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Creo que esto, aunque posiblemente ya venía, creo que es muy importante decirlo y volverlo a recalcar, ¿no? En términos de que, por ejemplo, todavía en algunos espacios se sigue exigiendo pruebas de detección de VIH para acceder a bienes y servicios, ¿no? Entonces, incluso para casarte en algunos estados. Claro, ¿no? Y sobre todo, ahora la parte que me interesa también y que más adelante lo vamos a platicar, cómo es que hasta incluso se contrapone con artículos vigentes tanto a nivel local como nacional. Y particularmente hablo del artículo peligro de contagio, ¿no? Porque de lo que viene en el texto dice una causal jurídica, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos abordando en términos de que tenemos todavía vigente un artículo que está desactualizado? Porque dice peligro de contagio cuando el VIH no se contagia. El VIH es un virus de transmisión sexual. Entonces, eso para empezar, ¿no? Y segunda, cómo es que a partir de ello vamos a hacer el cambio del paradigma también, ¿no? Porque creo que algo también súper importante dentro de todos estos temas que vienen acá es que
algo de lo que se viene hablando y que de hecho la camiseta de Ricardo ahorita lo dice, indetectable, igual intransmisible. Lo que me gusta que lo toca aquí la NOM es que no lo dice como tal indetectable, igual intransmisible, sino lo agrega como un paradigma de tratamiento como prevención. Ujú. Eso es importante porque entonces también a las personas que vivimos con VIH nos pone como actores en los cuales, pues, al estar adherentes a nuestro tratamiento, están indetectables, también rompemos la cadena de transmisión del VIH, ¿no? Claro. Entonces, también nos sumamos a la prevención del VIH, ¿no? En términos de tratamiento como prevención. Así es. Oigan, y bueno, ya digamos que más allá del documento, digamos que en cuanto a los temas profundos que son importantes, digo, me gustaría empezar con uno de los que llevamos también como años promoviendo, ¿no? Que tiene que ver con la autoprueba. O sea, y esto no me acuerdo si lo hemos abordado en otros episodios, pero básicamente existe ya, digamos que la estrategia en otros países desde hace muchísimos años, de que cuando uno se quiere hacer una prueba de VIH, no necesariamente tengas que ir con alguien a que te la haga, ya sea en un laboratorio o en una carpa de una organización o en un Capacits, sino que tú mismo puedas, comprar una prueba o acceder de alguna forma a ella y hacértela en tu casa o en donde tú quieras y tener, digamos que, acceso a otro tipo de consejería, ¿no? O sea, porque mucha gente dice, es que, ¿qué pasa si yo me hago la prueba y sale reactiva y entonces en ese momento se me viene el mundo encima y me quiero ir a tirar a las vías del metro, ¿no? Pero en realidad, cosa que en realidad no sucede, porque de por sí en un laboratorio casi no te dan consejería, nomás te dan tu papelito. Exacto. Pero también, ¿por qué crees que sí estamos listos ya aquí en México para este tipo de estrategias como la autoprueba y pues qué implica que se haga? Bueno, estamos listas para emprender esta tarea, Uh-huh. porque yo creo que va un poquito cuesta arriba asunto de la autoprueba. ¿Qué es la autoprueba de VIH? De acuerdo, pues justo a estas innovaciones y a lo que se promueve y de lo que se habla en este tema, es que una persona pueda realizarse su propia prueba de detección requiriendo un kit, o comprando un kit, o teniendo a la mano un kit que alguien le haya proporcionado, pero que además pueda interpretar su resultado. Eso es muy importante. Exacto. O bien, también existe la modalidad de la autoprueba directamente asistida, que un proveedor comunitario o alguien que sepa, un profesional de la salud, le diga, ¿sabes qué? Este es un kit de autoprueba, hazla tú y yo te voy diciendo, así. Y si te sale un resultado así, una rayita aquí y asado, significa esto. Y si te sale de este otro lado, significa esto otro. Pero que te vaya guiando a lo largo de todo el proceso, que te explique un poquito esto de los algoritmos de detección, es decir, qué pasa si obtienes una prueba de detección reactiva, ¿no? Significa que ya, no, pues es que y el otro, ¿no? Ya te va a ir guiando de la mano. Yo les hablaba hace rato de cambio de paradigma, porque este tema de la autoprueba va armonizado con este enfoque de atención integral para todos los procesos que se contemplan. ¿Por qué? Porque se supone que debe de haber una atención integral en la detección, en la promoción de la salud, en la detección del diagnóstico, en la vinculación, en la atención y en el tratamiento. A eso se refiere atención integral. Yo le agregaría uno más que no viene muy asegurado, ya le estoy encontrando por ahí los detallitos, que es la retención. Claro. La retención de las personas en los servicios. Pero bueno, eso es otro asunto. El tema de la autoprueba, de acuerdo a lo que nos comentaba a nuestros colegas de HF en Brasil es donde desde mi punto de vista ya está mejor implementado. Uh-huh. Ahí tienen, digamos, varias ofertas para que las personas escojan la que más les convenga, dentro de ellas la autoprueba. Uh-huh. Y han visto, primero hicieron ejercicios pilotos para ver si funcionaba o no funcionaba, y encontraron unos altos índices de lo que se conoce como permeabilidad, es decir, que llegaron a poblaciones en donde los servicios tradicionales o los servicios comunitarios no estaban llegando.
pero además se instrumentaron una serie de cuestiones adicionales a la autoprueba. Es decir, el kit de autoprueba por lo general debe de llevar las instrucciones de cómo utilizarlo. Ujú. Pero en Brasil cuentan, por ejemplo, con una línea telefónica 24 horas. Ok. Ah, Entonces, hicieron igual campañas sobre qué era el tema del estigma y la discriminación, cosas que yo les adelantaba al inicio, estamos cuesta arriba. Ahora, también en esta norma y en general ya es una realidad, esta norma ya está vigente, ¿eh? ujú. Bueno, fue publicada el 2 de junio desde el 5 porque cayó viernes. Ujú. Ya hice todos los cálculos. Entonces, bueno, ya es una realidad. Falta, desde luego, que la autoprueba o, digamos, las marcas que utilizan o que venden autopruebas o las organizaciones que van a poner al alcance la autoprueba tengan sus registros sanitarios. Es muy importante. En 2017, Cofepris dijo, vénganse para acá y quitó de la Secretaría de Salud de los almacenes Ujú. algunos kits de autopruebas que no contaban con los registros sanitarios. Oh, Es ya. súper importantísimo. Y bueno, en la otra parte para mí del paradigma que va armonizado con esto de la autoprueba es la prevención combinada en todo el enfoque de la norma oficial mexicana. Y dentro de ello va innovaciones para la consejería, que ahora pueda ser telefónica, que ahora pueda ser presencial o pueda ser a través de medios remotos. Es decir, ya voy a agarrar y decirles, voy a entrar a mi Zoom porque voy a Claro. dar consejería. Ujú. ¿Cómo ven? Ya. Sí, no, la verdad es que es una gran innovación porque pues hay muchos estudios que nos dicen, por ejemplo, que hay personas que tienen miedo de hacerse la prueba por muchas razones, pero por ejemplo una de ellas es tener que lidiar o ver a alguien en persona y que te esté, digamos que, pues escuchando lo que tú, digamos que al hacerte el cuestionario de que con cuántos cogiste, de que si usas drogas, que si bla, bla. Entonces, por ejemplo, esto puede ser una herramienta para que algunas personas que no quieren participar en estos espacios o les da hueva, por ejemplo, ir al Capacit's a hacerse una prueba o no quieren que los vean, no sé, en una de estas ferias que se ponen en las plazas públicas donde hacen pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que sí, obviamente no es para todo mundo, o sea, va a haber gente que Claro. diga, yo prefiero ir como siempre a una organización, a un laboratorio, a hacerme mi prueba de VIH, pero va a haber gente que diga, yo prefiero pedir un mi kit casa. por internet que me llegue a mi casa. De hecho, en Estados Unidos un amigo me acaba de platicar que él, para entrar en PrEP solicitó por internet un kit de VIH, de pruebas de VIH y de ITS. Ahí te dice cómo se hace, te tienes que sacar tanta sangre, otros son con saliva, otros son con un hisopado anal, mandas todo por correo y te llegan los resultados. O sea, y este tipo de cosas, pues digamos que a veces las vemos como algo que los gringos y los europeos ya están preparados, pero nosotros como latinos no. Pero en realidad yo creo que, pues sí hay personas que lo podrían hacer muy fácil, hay Claro. otros que no tanto, ¿no? ¿Tú cómo ves, Aldo? Pues mira, yo te puedo comentar desde la parte que en Inspira Cambio colaboramos en un protocolo de autoprueba con la UNAM, el doctor Carlos Magis. Estuvimos haciendo el reclutamiento de 200 personas, las cuales lo que hacíamos era proporcionarles un kit de autoprueba y observarles, ¿no? Y ver cómo es que llevaban a cabo el proceso. Básicamente el objetivo del protocolo era ver la usabilidad del kit de autoprueba, ¿no? Y ver qué ventajas tenía y también qué retos representaba, ¿no? Y justamente como lo acabas de decir, ¿no? Pues sí, posiblemente tal vez no sea para todas las personas, pero posiblemente sí sea para algunas personas, ¿no? Se acerque a algunas personas que, por ejemplo, difícilmente van por muchos factores, por ejemplo, por el tiempo, por el dinero, por la distancia, a un lugar en donde les tengan que hacer la detección, ¿no? Por ejemplo, hablando simplemente de clínica especializada Condesa, ¿no? En un espacio en donde se pueda hacer una prueba de VIH y en el que posiblemente tu tiempo en el que te tengas que esperar a que te hagan la prueba y te den tu resultado, pues tal vez sea mucho, ¿no? Entonces, pues al igual y me acerco a la autoprueba, voy, la adquiero y me la hago en mi casa. Y entonces ya me ahorré me ahorré dinero, me ahorré tiempo, me ahorré tal vez muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué retos también podría representar la autoprueba, ¿no? La manera en la cual, por ejemplo, viene todo el kit, y que posiblemente, como los usuarios, las personas usuarias,
si se la realizan de primera vez, posiblemente tener algunos inconvenientes técnicos, ¿no? Entonces que eso representa, y por ejemplo en el protocolo lo que hicimos fue como retroalimentar y decir, ok, mira, pensemos en la situación de que la persona no sabe nada, tiene un manual impreso, ¿no? Tiene el instructivo impreso, pero aunque esté impreso y aunque tenga imágenes a color bellísimas y venga ahí la lanceta y venga la tabla alcoholada y venga lo que sea, hay personas que en el momento de estar operando o de estar haciendo el procedimiento, de repente ya le picó a la lanceta, ¿no? Y entonces, si no viene una lanceta extra, ya la autoprueba ya no se lo pudieron hacer, ¿no? Y por ejemplo, si también el diluente, la persona tal vez en la interpretación no logró saber cómo es que se abría o estaba muy nerviosa, se le cayó al piso y entonces dice, oh, ya le puse la sangre, pero entonces me hace falta el diluente. Entonces son los retos a los que se enfrentan. Sí. Entonces, digamos que tiene pues sus pros y sus contras, claro que sí, y estoy muy seguro que ahora que la autoprueba pues ya hace una realidad, va a tener contemplado todo esto, ¿no? Respecto a esos retos que se enfrentó en el protocolo. Y sobre todo mejorar en términos también de que, por ejemplo, hace rato tú lo decías, ¿no? ¿Qué pasa con el resultado, no? Tengo un resultado positivo, tengo un resultado negativo. Y también, haciendo una retroalimentación es, vamos a tener una línea de atención, vamos a tener una contención, cómo va a ser esta aproximación, claro. Y sobre todo, que la persona, y esto es lo que más me interesa a mí, la verdad, en términos de la respuesta al VIH. ¿Cómo es que realmente garantizamos que esta persona, en caso de que salga con un resultado positivo, acceda a la cascada en el continuo de atención del VIH? ¿No? La vinculación. O sea, a la vinculación, a que se haga todos los estudios, o sea, y que al final esa persona tenga tratamiento antirretroviral, ¿no? Sí, yo agregaría otro. O sea, ese es el gran reto, la vinculación también, ¿no? Primero, que la gente acuda, que sí las adquiera, ¿no? La vinculación a los servicios de atención y que logren pues, iniciar tratamiento y lograr disminuir los niveles del virus, es decir, quedar indetectables, como sabemos. Y el siguiente es la accesibilidad, los costos. O sea, sabemos que también claro. Hay un tema de industrias farmacéuticas muy fuertes. Sí. Va a ser accesible, claro. ¿No? Y otro, yo digamos, haciendo tiempo extra, otro. Va a transformar también el papel de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque ahora pues pueden también implementar autopruebas directamente asistidas si cuentan estas marcas con los registros sanitarios. Y eso creo que le da mucha confianza a la persona que acuda a estas organizaciones civiles, que le digan, mira, que le expliquen lo que les decía hace rato, ¿no? Me parece que eso es un elemento bastante importante. Sí, fíjate algo que a mí me pasó, que yo no estuve en este protocolo de la UNAM, pero en un anterior que habían hecho en Inspira, y sí me hice mi prueba en mi casa, y me acuerdo que efectivamente me piqué para sacarme la sangre, pero como que no me piqué bien, entonces no me salía, y entonces como que ya después vi que en las instrucciones sí decía qué es lo que tenía que haber hecho, pero bueno, creo que al final sí lo logré, pero sí la sufrí mucho, porque claro, o sea, uno, aunque conozca muy estos temas y eso, pues sí te pones un poco nervioso, no sé, ansioso con esto, ¿no? Entonces, pues más vale tener instrucciones claras. No nos queda mucho tiempo, entonces vamos un poquito más rápido, y porque, por ejemplo, otro de los temas que decías hace rato, Toño, que creo que es importante en la norma, es lo de la profilaxis post-exposición. Porque la PEP es básicamente esta que es, digamos que como la pastilla del día siguiente para el embarazo, pero pues que es un tratamiento, digamos que de un mes, y que originalmente solo estaba considerada para el personal de salud que en un contexto hospitalario o clínico se pinchaba o tenía un accidente, digamos que laboral. Después se incluyó a mujeres que eran víctimas de violencia sexual, pero en la mayoría de los estados, si tú no eras una mujer víctima de violencia, o sea, si tú eras un hombre gay y querías acceder a la PEP, pues no podías, ¿no? O sea, porque básicamente, pues ahora sí que era tu culpa, entonces te jodes. Y ahora sí se considera, digamos que más para mayor población, ¿no? ¿Qué pasa con la PEP? Sí, eso es algo de lo que les decía yo hace rato, que es como un regalito. Bueno, no un regalito, porque, o sea, es grato claro. Verlo, ¿no? Es muy bueno Justo verlo. Es algo que se había exigido también. No, nada es gratuito, efectivamente. Es algo que se había exigido.
por qué nada más era disponible para, era algo muy bueno, hay que decirlo, ¿no? Para profesionales de la salud que hubieran tenido un pinchazo, una cortadura. Ahora, y para los casos de violación sexual, entonces tenías que llevar tu denuncia literal para que te dieran tu antirretroviral o te repusieran ahí, pues, te dieran la profilaxis, ¿no? Y eso se había. Sí, y eso Sabía. sí había, y espera, A ver. ¿no? Y ahí andabas casi convenciendo a la persona, inventándole una historia, es que sí, se lo juro, que literal tenían que decir así, ¿eh? Yo sí vi casos en los que las personas decían, me violaron aunque había tenido que ser, por ejemplo, se nos rompió el condón, Ujú, ¿no? claro. Entonces, tenían que llegar al Ministerio Público y, bueno. Después, el CENSIDA, el Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA, sí hizo un criterio en donde decía, no, para quien lo requiera, pero pues era como un oficio nada más. Ahorita en la norma ya dice que es para casos de accidente ocupacional, perfecto, para casos de violación y para cualquier caso de exposición sexual. Ujú. Entonces ese es un buen avance y ahora necesitamos que se enteren en los capacits, ¿no? Claro. De esto para que ya no tengan que ir al Ministerio Público, exigir la denuncia y toda esta serie de trámites engorrosos. Claro, y como bien dices, la implementación va a ser otro rollo, ¿no? Ahorita estamos diciendo, está muy bonito el documento, pero la implementación Sí. es bien compleja, porque, por ejemplo, para que se den una idea, en teoría, en el IMSS ya debería haber profilaxis post-exposición para los derechohabientes. Pero resulta que en muchos IMSS como que pues, no les dijeron cómo se implementa y entonces, pues como podrán imaginarse, muchos de estos casos de exposición sexual se dan en fin de semana y entonces pues llegas a urgencias el sábado así como de, oigan, se me rompió el condón y se vinieron adentro y te dicen, pues vente el lunes y ya pues vemos qué onda, ¿no? O algunas veces le dicen, pues es que vas a tener que venir con el infectólogo y ahí citen dentro de 3 meses, o sea, no tienen idea, a pesar de que el Claro. medicamento lo tienen ahí, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que obviamente pues también vamos a tener que modificar. Y también está lo de la PrEP en la norma, ¿no? O sea, que ya se reconoce que tiene que ser una intervención como parte de la prevención combinada. Yo creo que es súper importante porque la PrEP justamente lo que hace es, pues, en una persona que no vive con VIH, que tome un medicamento antirretroviral para evitar, ¿no? La infección por VIH. Y creo que es muy importante porque digo, al menos en el IMSS hay una política institucional, ¿no? Pero también desde las organizaciones de la sociedad civil, también estamos implementando protocolos de PrEP en los cuales estamos proporcionando este medicamento para evitar la infección por VIH. Algo que me gusta también muchísimo y que creo que podría ser algo que tendremos que tomar en consideración tal vez para el futuro, y no un futuro muy lejano, la verdad es que yo lo veo como un futuro muy, muy, muy cercano, es que actualmente la PrEP es la toma de una pastilla que puede ser diaria o puede ser a demanda, en varios esquemas, que el esquema más clásico de demanda es 2-1-1, ¿no? 2-1-1 es como para una persona que así como pensando mucho así como de voy a tener relaciones sexuales tal día, entonces se toma 2 pastillas antes de tener relaciones sexuales, una el día que la tiene y 24 horas después otra. Entonces, pues la efectividad igual baja al 86% comparado con el 99% de la otra, que es la toma diaria. Pero también la parte a la que quiero ir es la innovación que podría venir respecto a la cuestión científica. Es que podríamos tener próximamente tal vez una PrEP de liberación prolongada a través de una inyección intramuscular cada medio año, ¿no? Entonces eso creo que ayudaría muchísimo en 2 temas. Una, la adherencia, y también tomando en cuenta que le puede cruzar muchísimo el tema del consumo de sustancias, ¿no? Claro. ¿Cómo es que el consumo de sustancias en las personas que están en profilaxis preexposición y en las personas que tomamos tratamiento antirretroviral posiblemente el consumo pueda afectar a la adherencia, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, ya no tengo que estar tomando una pastilla diario, ¿no? Y estar teniendo en un recordatorio en mi teléfono o en mi reloj o en lo que sea, de que me la tengo que tomar diario, más adelante, una inyección cada medio año, pues la adherencia seguramente va a ser mejor. Va a implementar, seguramente van a venir algunos retos, ¿no? ¿Cómo va a venir esa PrEP de liberación prolongada? Y yo creo que también algo que de hecho no viene, pero pues me gustaría tal vez
ponerlo por ahí, ¿no? Y que seguramente espero que también sea una realidad en pues no lejana, próxima, es que también a la par que viene pues la PrEP de liberación prolongada, pues también llegan los tratamientos antirretrovirales de liberación prolongada, ¿no? Pero pues eso referente a la PrEP, ¿no? Creo que se pueda integrar como esta intervención biomédica abona muchísimo a reducir los casos de nuevas infecciones por VIH. Oigan, se nos está acabando el tiempo, pero quiero que hablemos rapidito del tema de la implementación, ¿no? O sea, porque digamos que en este país nos encanta hacer documentos bien padres, ¿no? O sea, tenemos leyes muy interesantes para todo, pero resulta que a la hora de implementar, luego hacemos un desmadre. Pues como saben, en este país tenemos un sistema fragmentado de salud, ¿no? Entonces, si tú tienes IMSS, tienes derecho solo al IMSS. Si tú tienes ISSSTE, tienes derecho solo al ISSSTE. Si no tienes uno de estos, en teoría tenías INSABI, pero ahora está cambiando a que sea el IMSS Bienestar. O sea, como que esta reforma de salud está como muy rara. Y entonces, ¿cómo aseguramos? O sea, esta norma, en teoría, aplica para todo el sector salud, lo cual incluye IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, Pemex, Sedena, etcétera. Pero, pues, ¿qué podemos hacer para que realmente estas cosas que estamos hablando, que si la PEP, que si la PrEP, que si la autoprueba, que si todo lo demás, que realmente se cumplan, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los retos? Bueno, primero, pues sí necesitamos desde la sociedad civil organizarnos para seguir exigiendo. Yo diría que es la primera tarea, ¿no? Exigir desde todos los frentes. De una manera responsable, no exigir por exigir, ¿no? Me parece que eso se puede realizar en un ejercicio muy sano. Las autoridades tienen que implementar programas intensivos de capacitación para evitar que la norma avance y la realidad quede muy atrasada. Hace poco vimos la nueva encuesta para medir la discriminación y los resultados son para llorar. Bueno, no para llorar, pero sí también cuesta arriba. Sí, en VIH terrible, ¿no? Terrible. En VIH está encabezando los primeros, las primeras cifras, los primeros porcentajes, vivir con VIH. Y eso es una realidad, admitir que como mexicanas, mexicanos, mexicanas, discriminamos. Dura de aceptar a lo mejor, pero es cierto. ¿Qué necesitamos también para implementarlo? Tener un programa o adecuar los programas existentes y el apoyo de la sociedad civil comunitaria. Eso es clave, eso ya es como llegar a un lugar común. No necesitaríamos ni siquiera tener que estar diciéndolo. Claro. Pero no hay que dejar de insistir. Esta norma se complementa con varias guías. Tenemos que conocerlas también, tenemos que dominarlas. Tenemos que, pues si es necesario salir a las calles, iniciar lo que se tenga que iniciar para que se aplique lo que viene aquí cuando se violente o se vulnere lo que viene dispuesto aquí, hay que hacerlo. Eso sería. También hay mucha sensibilización. Yo personalmente estoy seguro que profesionales de la salud son nuestros aliados. O sea, no hay que verlos tampoco como el enemigo. Yo he tenido muy buenas experiencias, también ha habido malas, pero justo en esta sensibilización continua hacia el personal es que necesitamos echar mano también de este grupo tan importante que es el personal de salud. Claro. Y bueno, pues también una responsabilidad de medios de comunicación, una responsabilidad de los grupos que vienen ahí en todos los aspectos, o sea, para exigir los derechos, para hacer acompañamiento de pares. Tenemos muchas herramientas y me parece que es un buen ejercicio, me parece que es un buen resultado y creo que podemos hacer cosas muy padres a partir de lo que viene aquí. ¿Y tú cómo ves, Aldo, además de esto que dijo Toño? Ay, Toño lo acaba de decir excelente, pero creo que algo que quiero yo como abonar es que justamente entendamos que estamos en el mismo barco, por así decirlo, ¿no? Entonces, pensemos que estamos en medio de una tormenta y que el mar casi nos va a llevar, ¿no? Hacia adentro de él, ¿no? Entonces, si tenemos cubetitas de agua y tenemos que sacar el agua del barco para poder sobrevivir, ¿no? Aventemos el agua hacia afuera. No nos aventemos el agua entre nosotros, ¿saben? O sea, creo que realmente la cuestión de
por qué las organizaciones de la sociedad civil es importante, es que reconozcamos el trabajo tan importante que hacemos y nos apoyemos y nos articulemos para que juntas vayamos hacia el mismo rumbo, ¿no? Y no nos estemos tirando entre unas y otras y diciendo, "Ah, es que tú y es que tú están de la... En que ya-". Twitter. Ajá, ¿sabes? No, o sea, realmente organicémonos porque estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces, estamos en el mismo barco y veamos que ese puerto al que queremos llegar, lleguemos de la mejor manera posible. Y eso se va a llegar solamente a través de una buena comunicación, de articularnos, de dejar atrás cosas que no le hacen bien a la respuesta ante el VIH, ¿no? Y eso, yo creo que la verdad es que tenemos mucho potencial, hay muchos retos, pero creo que si nos organizamos de manera adecuada, creo que lo podemos afrontar de una manera muy buena. Claro, y no hay que olvidar que estamos en un momento en el que esta reforma a nuestro sistema de salud, con esta sustitución del IMSS Bienestar por el INSABI y los programas estatales, pues pueden traer muchos cambios, ¿no? Y ojalá que sean cambios para bien, pero la verdad es que, dado lo que ha pasado en los últimos años y con la falta de presupuesto, etcétera, pues yo no estaría tan seguro que estos cambios vayan a ser tan positivos. Entonces ahí es donde todas las personas, vivas o no con VIH, seas o no parte de la comunidad LGBT, tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que ocurre y unirnos a estas exigencias, ¿no? O sea, porque ya lo vimos hace un par de años cuando fue el momento más fuerte del desabasto de medicamentos antirretrovirales, pues a veces había 30 personas en la calle exigiendo cuando en realidad eran decenas de miles de personas que se estaban quedando sin medicamentos, ¿no? Entonces ahí es donde también creo que tenemos que solidarizarnos mucho más y asegurarnos que este tipo de normas se cumplan. Y bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero pues quisiera pedirles que nos digan dónde pueden seguirlos, ya sea a ustedes o a sus organizaciones, sobre todo porque pues hacen un trabajo maravilloso, desarrollan documentos súper padres que seguramente mucha gente va a querer conocer. Entonces, ¿dónde los podemos encontrar? Sí, a HF México pueden visitarla en su página web que es www.pruebadevih.mx, está súper fácil. Y en todas las redes sociales estamos como AHF México y a mí me pueden encontrar en Twitter como @TonioMatus con NIO. ¿Sale? Gracias. ¿Y a ti, Aldo? Bueno, nos pueden encontrar en inspiracambio.org, la página web, y nos pueden encontrar en redes sociales como Inspiracambio AC. Y de manera personal me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como aldo.morales_aw. Y también, por ejemplo, quiero de una vez hacer alusión a Circo Crico. Claro. Circo Crico. Estamos en Instagram y en Twitter como @Circo Crico. ¿Vale? Así que... Súper, pues por favor síganlos porque tienen un montón de materiales muy interesantes y también pues desarrollan acciones en varias partes del país, ¿no? O sea, HF tiene oficinas y centros de bienestar en varias ciudades, Inspira también de repente organiza encuentros y tiene muchas actividades en otras ciudades, así que pues aprovechemos todas estas oportunidades que nos dan también las organizaciones de la sociedad civil y también pues cuando se pueda pues pongamos un poco de nuestro esfuerzo, de nuestro dinero para apoyar las causas, así que pues muchísimas gracias por escucharnos, gracias a ustedes por acompañarnos y pues espero que sigan disfrutando este mes del orgullo, ya sea que ya pasaron las marchas o que apenas van a ir y pues les mandamos un abrazote, abrazos nuevamente a Ángel, Alan y a Kiko que no estuvieron acá y pues besitos consensuados para todos. Bye. Bye. Bye.